Amada iglesia, si tiene allí su Biblia, por favor, le pido que pueda situarse en Éxodo capítulo 33, Éxodo capítulo 33, versículo 12. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 33, versículo 12, en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien sobre tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente del que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Gracias, Guillermo. Entramos a esta novena semana de esta serie Reglas para cruzar nuestro desierto. Y después de tiempo que podemos decir o agregar, simplemente colocar la palabra del Señor, ¿no? Delante de nuestros ojos. La siguiente, por favor. Tenemos un breve recordatorio de lo que ha sido estas 8 reglas últimas. Un largo viaje, hermanos, en realidad, como 16 semanas que llevamos embarcados, dejando que Dios nos vaya guiando y nos vaya no solamente acompañando. Creo que algunos de repente han tenido la falsa idea de compañía de parte del Señor. Usted va a descubrir en esta mañana que Dios no quiere ser un acompañante más, simplemente. La semana pasada, la última regla nada más que veíamos, la regla 8, nos exhortaba a asegurarnos que Dios vaya con nosotros. Espero que usted haya tomado ya algunas medidas para asegurarse la presencia del Señor, que usted pueda asegurar la presencia del Señor solamente como un acompañante del camino. Vuelvo a repetirle que Dios no desea ser un acompañante de camino. Usted sabe esos stickers que colocan o ha leído en algún taxi o en cualquier auto particular, que es hecho famoso y lo compran y lo colocan ahí y creen que está bien expresado. Bueno, expresado el corazón que no conoce al Señor ni tiene necesidad de Él, ¿no? Recuerda esos stickers que dice, Jesús es mi copiloto, ¿no? Recuerda esos stickers, ¿no? La verdad es que Jesús no quiere ser el copiloto de nadie, o es el piloto o no es nada, ¿no? Porque copiloto, yo sigo teniendo el timón en mis manos, ¿no es cierto? Otra cosa es que yo desista de ser el piloto y decirle a Jesús, tú tienes que ser el piloto y yo me siento como copiloto, ¿no? Ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí cambia la situación, ¿no? La novena regla, entendiendo esto, a la que el Señor nos entra en esta mañana, anótela con cuidado, por favor. Sí, asegurémonos que Dios vaya con nosotros, pero tengamos un encuentro intencional, diría yo, con la gloria de Dios. Tengamos un encuentro intencional con la gloria de Dios. ¿No? Quisiera empezar con una pregunta, ¿no? ¿Cree usted en esta mañana, hermano, hermana, que me está escuchando, que me está viendo y está conectado con nosotros? ¿Cree usted que podría usted definir a Dios sin usar la Biblia?
¿Podría usted dar una definición de Dios sin usar su Biblia? ¿Podría hacerlo? Sería un poco complicado, hermanos, ¿no? Sería un poco difícil, o totalmente difícil, diría yo. ¿Cómo definen a Dios quienes desconocen el Evangelio entonces? Eso se pone más complicado todavía, ¿no es cierto? Pero hay gente que intenta dar una definición de Dios, y de hecho que lo ha hecho, aparentemente con mucha vanagloria, pero ni siquiera ha leído un poco las Escrituras, ¿no? Entonces es un riesgo dar una definición de Dios sin la Escritura. Necesitamos recordar, mis hermanos, y lo pongo por escrito, quiero empezar con este pensamiento importantísimo, hermano, importantísimo. Necesitamos en esta mañana recordar que los errores, entiéndase, horrores, ¿no? Doctrinales, nacen de un concepto deficiente de quién es Dios. Eso significa que desconocer o malinterpretar lo que Él revela de sí mismo en las Escrituras o a través de las Escrituras degenera en un cristianismo emotivo y alejado absolutamente de su voluntad. Lo leo despacio para que lo mastique despacio. Esto hay que tomarlo muy en serio, mis hermanos, y es importante decírselo antes de continuar con todo el mensaje, como que sentando una piedra allí angular, ¿no? A todo el mensaje. Sin la Biblia, mis hermanos, ofrecer un concepto de Dios sería un ejercicio arriesgado, con resultados lamentables, por cierto. ¿Cómo conocer a quien no te han presentado? ¿No es cierto? No puedes describir a un extraño aparte de lo que alguien que sí lo conoce te pueda decir de esa persona, o lo que la misma persona desconocida te revela de sí misma, ¿no? Para tener una idea más precisa de quién es la persona. Por eso la Biblia es tan valiosa, mis hermanos. Es tan valiosa, porque en ella Dios nos dice quién es Él. Él se revela a través de las Escrituras. Su propia palabra nos muestra cómo es Él. Entonces no podemos arriesgar una definición cualquiera sin tomar como fundamento la revelación escrita. Dios se dio a conocer progresivamente por medio de su palabra. Eso nos muestra la Escritura. Y no solo por su palabra, sino a través de su Hijo Jesucristo. Recuerda el texto de Hebreos, capítulo 1, los 2 primeros versículos, dice precisamente esto, ¿no? Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, dice, de todo, y por quien asimismo hizo todo el universo. Todo lo que Él reveló, todo lo que Él revela en las Escrituras, mis hermanos, es verdadero, totalmente. Y necesitamos por eso profundizar en su revelación, en la revelación escrita, para relacionarnos con Dios. Por favor, comprendamos bien esto. No podemos profundizar relación con Dios al margen de las Escrituras. No comete ese error de archivar su Biblia y querer relacionarse nada más con el Señor. ¿Vía qué? Emotivamente. Por eso yo decía hace un instante en lo que acaba de leer, no tengamos mucho cuidado con ese terrible error, porque podríamos empezar a descansar en un cristianismo emotivo, pero alejado de las Escrituras. Todo lo revela el Señor en las Escrituras, ¿no? Cualquier definición que formulemos sobre Él es totalmente parcial e incompleta, porque Dios es infinito y superior sobre todo y sobre todos. No obstante a eso, podemos dar un concepto real de quién es Él basados en lo que la Biblia enseña y dice acerca de Dios. Regresando a la experiencia de Moisés en esta mañana, volviendo a Moisés y a su deseo de conocer más a Dios, porque la lectura la cual nos ayudó a hacer nuestro hermano Guillermo, se enfoca justamente en esa gran petición de Moisés, ¿no? Te ruego que me muestres tu gloria. No es un deseo de conocer mucho más a Dios, más allá de lo que conoce de Él. Pero entienda esto, por favor, a la luz de todo lo que le he empezado a decir hace unos minutos atrás. Ese deseo de conocer más a Dios, hermanos, ocurre en un contexto de revelación de Dios mismo a través de su palabra. No dejemos de ver esto. Está bien, Moisés dice que quiere conocer a Dios, pero esa petición está en un contexto de
una revelación de Dios mismo hacia Moisés y a su pueblo escogido a través de su palabra. Entonces, Moisés se respaldó, descansó en la palabra que Dios estaba hablando. No descansó solo en una petición así hecha al vacío. No, estaba en función de la palabra de Dios, de lo que Dios ya había dicho. Revisemos algunos hechos rápidamente que hemos visto la semana pasada. Aunque Dios contesta la oración de, de arrepentimiento que a nombre de toda la nación, después de este terrible pecado de idolatría a los ojos del Señor, Moisés va delante del Señor. Retroceda usted al capítulo 32, casi los últimos versículos, versículo 31, y Moisés se presenta a nombre de todo el pueblo, ¿no? Entonces Moisés volvió a Jehová y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Él se está presentando, él no cometió ese pecado, pero él está tan identificado con este pueblo que miren hasta dónde. No solo se presenta a Dios y le dice, Señor, perdónales su pecado, sino dice, te ruego pues, Señor, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ráeme de tu libro que has escrito. Y dije, ¿qué tal petición? ¿Qué tal oración de Moisés? ¿Cuánto amaba esta nación? Esta nación que no merecía ni el amor de Moisés, ni el amor de Dios, ¿no? Después de aquella terrible afrenta hacia Dios al construir ese becerro de oro. Sin embargo, mis hermanos, Dios dijo, le responde a Moisés, le dice que él los va a seguir bendiciendo, pero que ya no va a acompañar a este pueblo, ya no lo va a hacer. Voy a enviar un sustituto, le dice el Señor. Capítulo 33, versículo 2. Yo enviaré delante de ti el ángel, echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al leveo y al jebuseo. En la tierra que te he prometido, yo voy a limpiarla para que ustedes entren, ¿no? Pero yo no voy a ir. Dios estaría con ellos, en otras palabras. ¿En qué sentido? En el sentido que Él está en todas partes, porque Dios es Dios y está en todas partes. Pero la nube que simbolizaba su presencia se desvanecería y en su lugar un ángel sería enviado para desalojar a los cananeos en la tierra prometida. Esta era una amarga decepción, hermanos, porque la presencia del Todopoderoso encabezando a este pueblo debía ser la señal más notoria entre todas las naciones, la señal más notoria que Israel era el pueblo escogido de Dios. Se retiraba esa presencia de Dios y ¿qué le quedaba a la nación de Israel? No le quedaba nada. La presencia de Dios encabezándolo lo era todo, porque ese era el testimonio de que Israel era el pueblo escogido de Dios. En esta situación complicada, mis hermanos, usted entenderá, complicadísima, Moisés hace su petición a Dios. Versículo 13, ¿no? Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, le pide al Señor. Ahora, si se dan cuenta, hermanos, la petición de Moisés no la hizo una tranquila mañana haciendo su devocional y después de haber pensado mucho, haber reflexionado unos instantes, mientras oraba al final de su oración, de ese tranquilo devocional que tuvo, le pidió a Dios que le muestre su gloria. No hizo la petición en esas circunstancias, hermanos. No, la hizo en un momento muy difícil para toda la nación de Israel, incluyéndolo al propio Moisés. Si alguien lo hubiera escuchado, sin lugar a dudas que le hubiera dicho, hey Moisés, no es el momento para hacer ese tipo de peticiones, ¿no? En otro momento será, cuando no haya ningún problema, ninguna crisis. En este momento tenemos que arreglar varios problemas acá, por favor, Moisés, esa petición para otro momento. Le hubieran dicho así. Sin embargo, hermanos queridos, creo, personalmente, entendiendo la trama que estamos leyendo, creo que Moisés levantó esa oración y esa petición en el momento preciso. La levantó en el momento preciso. Me explico, hermanos, y espero que usted capte esto porque también yo creo que muchos de ustedes pueden partir desde ese ángulo. Mis hermanos, ¿cuándo es el momento más preciso para conocer más a Dios si no es en un momento sumamente crítico, como el que estamos viviendo hoy, por ejemplo?
Los hambrientos buscadores de Dios, los sedientos buscadores de conocer mejor a Dios, no escogen momentos tranquilos para levantar este tipo de clamor, sino escogen los momentos más complicados, las crisis, las enfermedades, etcétera, etcétera, para atreverse a pedirle a Dios: Señor, muestra tu gloria en medio de esta situación y así poder conocerte mejor. Los hambrientos y los sedientos hacen ese tipo de peticiones en esos momentos, no en los momentos de paz y tranquilidad cuando todo está bien. No, es en los momentos críticos donde podemos conocer mejor a Dios. Porque si Él se glorifica cambiando las circunstancias, lo estaremos viendo de una manera diferente y lo estaremos conociendo más de lo que lo conocemos hasta el día de hoy. Por eso esa oración es válida, hermanos. Ahora entenderá, por eso Moisés la hizo en el momento que debía hacer la petición, no la hizo antes, no la hizo después, la hizo en el momento preciso. Porque póngase a pensar, por favor, pensemos un momento en esta mañana todos juntos. Póngase a pensar en la sola experiencia de Israel, mis hermanos, por darle un ejemplo. Cuando Dios se revela a ellos como el Jehová Jireh, ¿se acuerdan? En medio del desierto. El gran Dios proveedor en medio del desierto. ¿Acaso lo hizo en su devocional de la mañana de los israelitas? Ahí se reveló como el Jehová Jireh. No, lo hizo en el pico más alto de la necesidad desesperada de Israel, en medio de su queja, en medio de su murmuración de toda la nación. Justamente ahí se revela como Jehová Jireh, justamente para darles la oportunidad de conocerle, de ver su gloria manifestarse en esas circunstancias. Al parecer, el único que se dio cuenta de esto y el único que disfrutó con esa revelación de Dios fue Moisés. Y probablemente Josué, que creo que Josué estaba siendo discipulado por Moisés y él absorbía todo en la misma medida que Moisés. Pero quizás fueron los únicos que se percataron de eso y disfrutaron de esa revelación de Dios, que Dios se mostrara como el gran Jehová Jireh, el gran Dios proveedor. Recuerda cuando Dios, por ponerle un segundo ejemplo, se manifestó como el gran Jehová Nisi, frente al ejército amalecita, ¿se acuerda? Aquel que se reveló como nuestra bandera, aquel que encabeza nuestras batallas, aquel que nos da la victoria porque Él pelea por nosotros. Lo hizo en aquel campo de batalla, cuando Israel estaba mal armado, sin experiencia en la batalla y tenía todas las de perder, mis hermanos. En ese momento crítico, Él se revela como Jehová Nissi. Se percata, no fue en su tiempo devocional, así tranquilitos en sus tiendas, no, fue un momento muy crítico. La misma experiencia de Moisés es singular. Al inicio, digo yo, cuando Dios se le revela como el gran yo soy de la eternidad, ahí en el capítulo 3 de Éxodo. Dios lo hace por un lado, hay una doble problemática ahí cuando Dios se revela por primera vez como el gran yo soy a Moisés. Por un lado está el estado crítico de esclavitud del que está Israel. Pero por este lado está la vida sumamente sumida en una crisis por 40 años, me refiero a Moisés, como prófugo de la justicia por asesinato. En ese contexto, en esos dos momentos críticos, ahí se revela el Señor como el gran yo soy a Moisés. No se reveló cuando estaba reflexionando sobre la montaña, con las ovejas ahí a su costado, leyendo su Biblia y pensando en Dios. No fue en ese momento tranquilo, fue un momento crítico de Moisés. ¿Se percata? No creo, mis hermanos, que nosotros nos hallemos, pienso en estos momentos, en una situación diferente por esta crisis mundial en la que estamos viviendo, por este desierto pandémico, como le llamamos nosotros, sobre el cual estamos andando y viviendo. Este es el momento, mis hermanos, que Dios quiere ser conocido por todos los hambrientos y sedientos de su presencia. Este es el momento en que Él quiere revelarse. La pregunta es que si tú quieres esa revelación, si deseas conocerlo más al Señor. Y fíjate, cuando Moisés ora y luego que él orara y el Señor y le dice al Señor ahí en el versículo 13, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, y luego de esa petición Dios le responde favorablemente, le responde a Moisés. Le dice, yo he recibido tu oración, me gustó tu oración, yo voy a responder favorablemente tu oración.
parecería que ya todo está dado, que todos están satisfechos, Moisés mucho más, y que bueno, es hora ya de continuar camino a la tierra prometida con todo el pueblo de Israel. Pero usted sigue leyendo y se da cuenta que no. Para Moisés no estaba todo dado. Moisés no estaba satisfecho hasta ese punto. Hasta el versículo 13, aún después de la respuesta del Señor, él no estaba satisfecho. Él buscaba mucho más conocer a Dios. Creo, mis hermanos, que Moisés es un perfecto modelo para nosotros, un modelo no solo de liderazgo frente a una nación rebelde, sino un modelo en la búsqueda de Dios para conocerle más. Escúchenme, repito, Moisés es un excelente modelo para nosotros, un modelo en la búsqueda de Dios para conocerle más. Por eso, mis hermanos, por esa razón, permítame entrar al primer punto de nuestro mensaje. El deseo de Moisés también debe ser nuestro deseo. El deseo de Moisés también tiene que ser nuestro deseo, tuyo y mío. Regresando al capítulo 33 que se leyó, versículos 17 y 18, dice así: Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Verso 18, y él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entendamos, mis hermanos, la dimensión de lo que está pidiendo Moisés. No solamente leamos, comprendamos lo que está pidiendo, la dimensión de esa petición, porque quizás muchos no comprendan lo que Moisés está buscando, porque hasta aquí Dios le ha mostrado muchísimo. O sea, si usted ha leído todos los capítulos anteriores, podría pensar eso, pero Moisés, ¿qué estás pidiendo? Pero tanto que te ha mostrado Dios. Mire, observe cómo describe la Escritura todo de lo que vio Moisés y experimentó. Dice la Escritura en capítulos anteriores que Moisés acababa de estar en el Sinaí con Dios. No una, varias veces. Y leemos también en el versículo 11 de este capítulo 33, es singular lo que dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Fíjese esa experiencia. Yo diría, wow, este hombre tiene, mire, este hombre Moisés tiene el privilegio que nadie tenía. Podía conversar con Dios y tener respuestas inmediatas de Dios. ¿Quién tiene eso, mis hermanos? Nadie. Pero aunque había disfrutado de esa compañía tan cercana, cara a cara, estar hablando con el Señor, pero, hermanos, no estaba satisfecho Moisés. Raro, ¿no? No estaba satisfecho. Pidió más de Dios, mucho más. Y dijo, oh Dios, muéstrame. Este es el sentido de te ruego que me muestres tu gloria para entenderlo mejor. Este es el sentido de sus palabras. Le estaba diciendo a Dios, oh Dios, muéstrame qué tanto de ti puedo tener. Esta frase es clave para entender todo su proceso de búsqueda de conocimiento de Dios. Muéstrame qué tanto de ti puedo tener. No le dijo, Señor, muéstrame qué tanto de ti puedo saber. Moisés ya había aprendido, sabía muchas cosas acerca de Dios, pero ya no quería solo saber, él quería obtener de Dios más que conocimiento. Moisés sabía perfectamente que si Dios le mostraba su camino, este es un asunto sencillo de entenderlo, mis hermanos, ¿no? Estoy retrocediendo al versículo 13, ¿no? Su primer petición, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, le dice. Moisés sabía que si Dios le mostraba su camino, supongamos Dios dice, ok, este es mi camino, le mostraba, Dios estaría en ese camino, porque es el camino de Dios. Moisés sabía eso. Entonces Moisés podría tener la completa certeza que no solo estaría caminando en el camino de Dios, sino que Dios mismo estaría con él en ese camino. Por eso le hace esa petición. Pero para muchos, mis hermanos, esto podría ser suficiente. Ya, pues Moisés, ya llegaste al tope, ¿no? O sea, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más se puede pedir que eso, no? Pero quizás no entendemos, mis hermanos, y hasta quizás alguno haya orado, yo no sé. Estaba recordada hace muchísimos años atrás, alguien
teníamos todo un tiempo de oración y alguien recordó este momento que el pueblo se acercó al Sinaí y Dios se manifestó con su gloria y Moisés subió a, a hablar con el Señor, y en medio de la oración de la iglesia estaban mencionando esto, y habían oraciones que se levantaban, ¿no? Y hubo de pronto una hermana mayor que de pronto levantó su voz, lloró y dijo: sí, Señor, permítenos, por lo menos, así fue su oración, más o menos, ¿no? Dijo: por lo menos déjanos acercarnos solo a las faldas de tu monte santo y con eso estaremos satisfechos. Esa oración la escuché antes de entrar al pastorado, ¿no? Cuando era un simple congregante en mi pequeña iglesita. Y todos recibimos a bien esa oración. En los años, y según lo que le estoy explicando, y entendiendo a Moisés, y viendo lo que Moisés buscaba, uno va descubriendo que esa oración es una oración no bien formulada. ¿Por qué contentarte con solamente y sentirte satisfecho ya con llegar al borde del monte santo de Dios? ¿Por qué no subir? Y no suficiente con subir, ¿por qué no encontrarte cara a cara con Dios? Y no suficiente con eso, ¿por qué no entrar a la profundidad de su gloria? ¿Se han dado cuenta que podemos ser por falta de conocimiento de las escrituras, podemos tener una idea no muy bien formada acerca de Dios, y entonces que no podemos ir más lejos que este lugar? Nos ponemos nuestra línea de marcatoria y nunca lo cruzamos, y así se nos va la vida, sin nunca haber tenido un encuentro con la gloria de Dios. Moisés sabía que si Dios le mostraba ese camino, Dios iba a estar ahí. Moisés sabía que se aseguraba que Dios iba a caminar con él, pero le quedó corto. Le quedó corto. Para Moisés no era suficiente. No quería, no solo ganar la presencia de Dios caminando junto a Moisés. Entienda esto, por favor. Moisés quería no un pedazo de la gloria de Dios, quería toda la gloria de Dios. Él sabía que eso lo podía matar, lo entendía bien, porque ¿quién podía mirar a Dios? Eso lo entendían todos los israelitas y vivir. Todos sabían que morirían. Moisés lo sabía también. Sabía que pedir esto lo podía matar, pero creo que él pensó y sabía lo que estaba pidiendo. Y él pensó y dijo: ¿qué es mejor, esta vida esta vida en Dios o una vida fuera de Dios? ¿Qué es mejor? Prefiero estar en Dios, y aún así Él me matara, es mejor morir en Dios que fuera de Dios. Mis hermanos, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor para usted? ¿Vivir la vida solo caminando al lado de Dios, o vivir la vida habiéndote sumergido en toda la gloria de Dios y haber sido transformado por esa gloria de Dios? Es decir, muerto para que su vida se muestre a través de nuestra vida. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Qué es mejor para ti? Ese deseo de Moisés, hermanos, es un deseo exagerado de parte de Moisés. Es un deseo que solo le compete a Moisés históricamente hablando, o también nosotros lo podemos anhelar. También nosotros podemos pedir eso al Señor. Estaba entrando a este punto justamente titulándolo así, ¿no? El sentir de Moisés también tiene que ser nuestro sentir. Y creo que basta, mis hermanos, con que recordemos en esta mañana que cuando Jesús se encarnó y habitó en medio de nosotros, Él nos reveló los deseos del Padre. Juan 17:3. Juan 17:3, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este siempre fue el deseo del Padre, desde la caída en el jardín del Edén. Él quiere ser conocido. Él no se esconde, hermanos. Dios quiere darse a conocer. No solo Él, siempre conozcan a su Hijo Jesucristo también, a quien envió para redimirnos. Mis hermanos, Dios mismo no se contenta, si vemos desde el lado de Dios, Dios no se contenta con caminar al lado de nosotros tampoco, sino que Él desea ser el todo en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo mostró este deseo de Dios en la última cena cuando se sentó con sus discípulos.
porque yo he leído miles de veces, hoy en la mañana lo hemos vuelto a leer, ¿no? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 y 25, cuando Jesús dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, le dice a los discípulos, y después les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis. Piense por favor en estas palabras, tomad y comed, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Tomad y comed. Tomar su sangre y comer su carne, hermanos, es una invitación abierta increíble. Pues el Dios eterno, el Dios todopoderoso, nos quiere hacer partícipes de su gloria. Nos llama a entrar a ser parte de Él. Es una invitación a ser parte de Él, no a caminar con Él. Tomad y comed. No es, mira, lleva el pan a tu costado, llévame en representación de mí la copa al costado tuyo. No, dice, tómame, cómeme. Es una invitación increíble. Es entrar a ser parte de Él, no solamente a caminar con Él, hermanos. Y de una manera muy clara, ¿no es esto lo que acaso manifiesta el famoso texto que siempre utilizamos en la evangelización Juan 1:12? ¿No significa eso? Jesús, el apóstol Juan dijo, mas a todos los que le recibieron, se refiere a Jesús, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, no dice a todos los que decidieron caminar junto a él, no, a todos los que le recibieron, es entrar a formar parte de él. Déjame ponerte un ejemplo para que te termine de quedar en claro esto. Si tú invitas, hermano, hermana, si tú invitas a venir a vivir a tu casa a alguien que no conoces, excepto solamente por referencias que te han dado, y esa persona viene a vivir a tu casa, ¿acaso con solo vivir en tu casa 2 o 3 años ya puedes decir que conoces a esa persona? ¿Verdad que no? Para conocer muy bien a esa persona, necesitas, por un lado, invertir tiempo, dedicar tiempo para interaccionar con esa persona, para hablar con esa persona, para compartir tus momentos de amargura, de tristeza, de felicidad, de gozo, de alegría, de depresión con esa persona, para compartir todo lo que posees con esa persona. Esa interacción del día a día te va llevando a un conocimiento cada vez más amplio acerca de esa persona. Va a llegar un momento en que esa persona se va a volver tan importante para tu vida porque se ha vuelto tan parte de tu vida que te sientes que eres uno con esa persona. ¿Me entiendes? Cristo puede haber entrado por una invitación tuya, puede haber entrado a vivir dentro de tu vida. Sí, eso fue efectivo. Tú oraste y Él entró. Pero si no has hecho todo esto que te acabo de escribir con este ejemplo de esta persona que entra a tu casa, si no has hecho todo eso, si no has invertido tiempo, no has interaccionado y no te has vuelto uno con Él, entonces lo más probable es que tienes a un Cristo Jesús viviendo dentro de tu vida que es un perfecto desconocido en el interior de tu corazón. Y tú te puedes dar cuenta de eso. Sencillo. La forma como tú tratas a Cristo vive dentro de ti, pero la manera como tratas con Él, la manera como interaccionas con Él, o más bien debería decir la manera como no interaccionas con Él. Tú tomas tus decisiones, haces esto, lo otro, te disparas por tus, claro, horas, entras, te conectas, escuchas la palabra, todo, pero tú tomas tus decisiones y tú haces todo. Nunca consultas, nunca le preguntas al Señor. Entonces, ¿para qué vive dentro de ti? Es un desconocido. ¿Me entienden? Moisés no quería, hermanos, Moisés no quería caminar con un desconocido. Moisés quería conocer toda la gloria de Dios. Quería entrar en esas profundidades. Quería que Dios sea parte de él y Moisés ser parte de Dios. ¿Sabe una cosa, querida iglesia? ¿Sabe una cosa? La necesidad del ser humano, déjame hacer un pequeño paréntesis para explicar de esto. La necesidad del ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios, así dice la Escritura, ¿no es cierto? La necesidad del ser humano es Dios mismo, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces nuestra necesidad máxima, prioritaria, es Dios mismo.
Pero esa es una gran necesidad no confesada por la humanidad. Es una vital necesidad no confesada por los seres humanos por orgullo, simplemente. Por orgullo. Es por eso que hoy en día hay miles de personas que se autodenominan como ateas o agnósticas. Es decir, no creen por un lado en la existencia de Dios y por lo tanto no lo necesitan, o por el otro lado que sí, bueno, hay un Dios, pero uno no puede relacionarse con ese Dios. Nosotros tenemos que arreglar nuestros propios asuntos de manera directa, ¿no? Pero en realidad, mis hermanos, en lo profundo del corazón del ateo, del agnóstico, la realidad es otra. En lo profundo de su ser saben que necesitan de Dios, lo saben, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando Salomón dice en su libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, cuando él dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos, ha puesto eternidad, significa que en lo profundo de nuestro ser nos sabemos, cada ser humano se sabe creado por Dios y por eso buscamos en nuestra naturaleza caída, buscamos volver a esa intimidad, a esa comunión con Dios que se perdió en el jardín del Edén. Hermano Guillermo, si usted entró temprano nuestro culto de esta mañana, él recordó una expresión del teólogo San Agustín, la vuelvo a repetir, y que justifica esto, ¿no? Él lo expresó de esta manera, que debido a que Dios nos hizo para sí mismo, nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en Él. Dios nos hizo para Él. Por eso en el fondo del corazón del ateo, del agnóstico, hay una necesidad de Dios. Mire cómo es esto. Algunas personas famosísimas en el mundo han negado a Dios de toda una vida, ¿no? Por ejemplo, usted conocerá este gran personaje mundialmente conocido en el siglo XVIII, este filósofo alemán Friedrich Nietzsche, aquel que acuñó la frase que Dios había muerto, se proclamó ateo. Se proclamó ateo. Pero al final de su existencia, que fue tristísima, la forma como murió Nietzsche, ¿no? Totalmente desquiciado, al final de su vida hizo un impresionante poema acerca del Dios desconocido. Este es un fragmento que lo leo junto con usted. Él escribió y dijo: vuelve a mí con todos tus mártires, vuelve a mí al único solitario. Mis lágrimas o torrentes discurren en cauce hacia ti y encienden en mí el fuego de mi corazón por ti. Oh, vuelve, mi Dios desconocido, mi dolor, mi última suerte, mi felicidad. ¿De dónde le salió esto a este gran ateo? ¿De dónde le salió esto? Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. De ahí. Hay una necesidad no confesada de Dios. Y este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, un pequeño ejemplo. Moisés, naturalmente, no necesitaba especular en cuanto a Dios, y menos llamarlo o tratarlo como un Dios desconocido, como Nietzsche. En cierta forma, Moisés conoce a Dios de primera mano, pues lo tiene delante de él, está hablando con él, está tratando con Dios. Ha visto cosas sorprendentes de la mano de Dios, pero Moisés quiere más. Y le pide eso a Dios, le abre su corazón y le dice, y Dios le responde. Versículo 19 y 20, regresando a Éxodo 33, versículo 19 y 20, y le respondió, dice, Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pues ese riesgo que se corría Moisés, pero a pesar de ese riesgo, dijo, vale la pena correr ese riesgo, ¿no? Prefiero morir con Dios, recuérdenlo, a morir sin Él. Ver directamente a Dios, mis hermanos, sería, no sé, voy a poner este ejemplo que ni siquiera se aproxima, ¿no? Ver a Dios directamente sería como estar cerca del sol. Usted sabe lo que a cualquiera de nosotros nos ocurriría si nos pusieran de golpe delante del sol, ¿no? Obviamente Moisés sería consumido.
Acabada entonces, en nuestra mente lógica decimos, y pensando en este ejemplo, decimos, este hombre, Moisés, ha hecho una petición imposible. Y sin embargo, usted sigue leyendo y se da cuenta que Dios le concedió la petición. Claro, aunque no como Moisés hubiera querido, pero fue como Dios consideró que debería ser, ¿no? Verso 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. No era como Moisés lo hubiera querido, ¿no? Pero fue como Dios lo consideró necesario, aún cuidando, se da cuenta, cuidando la vida de Moisés. Hermanos, por favor, ¿nos damos cuenta de lo que Dios le está prometiendo? ¿Se da cuenta usted lo que Dios le está prometiendo a este hombre, pecador como usted y como yo? Su misma presencia, la misma presencia de Dios, del Dios eterno, pasaría cerca de Moisés y podría entrever su gloria. La, ¿Sabe usted lo que es la gloria de Dios? Es la suma total de todos los atributos de Dios, de toda su belleza, de toda su bondad. Eso es increíble, hermanos. ¿Qué significó esa experiencia para Moisés? Dos cosas de manera esencial. Dos cosas. La primera, Moisés tuvo el privilegio de una mayor intimidad con Dios. Ya su petición, su necesidad de conocer más a Dios, de entrar a lo profundo, se le fue concedida. Tuvo el privilegio de una mayor intimidad con Dios. Mire, nada más observe usted, mi hermano, mi hermana, las acciones de Dios que acabamos de leer para con Moisés, que nos muestran claramente un amor indescriptible, una ternura, yo diría, único, un cuidado único para con Moisés, tan especial que solo eso ocurre con los que Dios desea intimar. Miren nada más los términos en el versículo 19, por ejemplo, ¿no? Yo le dice a Moisés, Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. ¿Qué privilegio tienes tú de eso? Tú eres especial, diferente a todos los demás seres humanos. Pero mire esa ternura, ese amor indescriptible de parte de Dios. Voy a hacer pasar toda mi bondad, todo mi bien delante de ti. En ese mismo verso le dice, yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, le dice a Moisés. En el versículo 22 agrega, el Señor dice, yo te pondré una hendidura de la peña. Trate, no sé, trate de ver, de visualizar esto en su mente. Es loquísimo, no es como que, mira, Moisés, yo te voy a tomar, le dice, te voy a tomar y te voy a poner en este. Dios lo iba a tomar y lo iba a colocar. Y no es suficiente con eso, yo te cubriré con mi mano. ¿Qué haría todo eso Dios? Moisés experimentó una mayor intimidad, porque esos contactos aparentemente, no sé si utilizar el término físicos con Dios, hablan de una mayor intimidad con Dios. Pero por otro lado, yo decía dos cosas, ¿no? Representaron o significaron esta experiencia para Moisés. Moisés experimentó ser transformado por Dios. Mire hasta qué punto. Lea conmigo capítulo 34, versículo 29 y 30. Dice, aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, esas fueron las segundas tablas, y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y versículo 30 agrega, al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, dice que tuvieron temor de acercarse a él. Mire esa transformación. Pero lo que reflejaba el rostro de Moisés, mi hermano, mi hermana, era simplemente el resultado de algo mayor que había ocurrido en el interior del Señor, de Moisés, efectuado por la mano de Dios. No importa que nuestro rostro no resplandezca, pero que nuestro ser interior resplandezca tremendamente, hermanos, por habernos encontrado con la gloria del Señor. Entonces, el deseo de Moisés, mis hermanos, mire cómo Dios lo bendijo y lo concretizó ampliamente, ¿no? El deseo de Moisés debe ser nuestro deseo también. Pero no solo el deseo de Moisés. Esto me lleva a mi segundo punto del mensaje. El sentir de Moisés también debe ser nuestro sentir.
Por favor, no pierda ningún instante, no se desprenda, no se pare, no se vaya a ningún lugar. Comprenda bien esta parte que es sumamente importante porque eso tiene que ver con nuestras almas, el ser interior de nuestras almas. ¿Se ha preguntado usted qué es lo que Moisés sintió mientras experimentaba de primera mano todo lo que acabamos de leer hace un instante? ¿Qué sintió Moisés? ¿Qué sintió cada vez que subía al monte Sinaí a hablar con Dios? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió cuando le pidió a Dios ver su gloria? ¿Qué sintió Moisés al oír la respuesta de Dios? Cuando le dijo, ya, ok, pero yo te voy a poner en esta peña y te voy a cubrir. ¿Qué sintió Moisés mientras estaba escuchando decir eso a Dios? ¿Qué sintió cuando la mano de Dios fue retirada y Moisés de esa fisura donde fue colocado y Moisés vio las espaldas del Dios santo, santo, santo? ¿Qué sintió Moisés? Me preguntaban en esta semana que hemos pasado, ¿cómo sabemos que Dios está caminando con nosotros? Nuestro espíritu, mis queridos hermanos, lo percibe inmediatamente, pero nuestro espíritu no está aislado de nuestras almas. Entonces, nuestro espíritu percibe la presencia de Dios y nuestras almas, digo, nuestras emociones, reaccionan ante esa presencia. Entonces, también las emociones nos pueden dar un cierto indicativo. Ahora, déjenme hablar de esto específicamente. ¿Por qué hablar de emociones, mis hermanos, a estas alturas? De hecho, que algunos que me conocen muy bien estarán pensando, pastor, usted ha dicho muchas veces, no tienes que sentir, solo cree y obedécele al Señor. No tienes que sentir para encontrarte con el Señor, escucharle y obedecer lo que dice en su palabra. Y es cierto, pero no es, esa es una manera o es una expresión de no descansar en las emociones para algo que te está mandando a hacer el Señor. Pero aquí hablamos de las emociones en el sentido de que como somos seres emocionales, mis hermanos, no podemos pasar por alto nuestro estado emocional cuando todo nuestro ser tiene un encuentro sobrenatural con el Dios Todopoderoso. Ya uno tendría que estar muerto para no sentir nada. Pero normalmente, todo buscador, todo sediento de parte de Dios, cuando tienes encuentro, te estás encontrando con el Dios eterno, con el gran yo soy de la eternidad. No va a reaccionar todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, y por ende tus emociones no van a reaccionar. Por supuesto que sí. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Porque es a través de las emociones que percibimos de que nuestra oración o nuestra petición está siendo respondida por Dios. Es a través de nuestras emociones que percibimos que Dios, de una manera diferente, está manifestando su presencia en nuestras vidas. A través de las emociones percibimos que Dios está mostrando a nuestras vidas de una manera en que no lo habíamos conocido antes. Todo eso lo percibe nuestra alma y por eso reaccionan nuestras emociones. Le pongo un ejemplo para que me entienda. ¿Qué tan importante es entender nuestras emociones? Podemos haber conocido a Cristo por mucho tiempo, hermanos. Y podemos haber conocido a Cristo de una manera como quizás usted lo debe conocer en todos estos años, y antes de la pandemia incluso. Pero en plena pandemia, por ejemplo, en plena pandemia, yo conocí al Señor por muchos años, digamos. Entramos a esta pandemia, me enfermo de COVID, me entuban, me llevan al hospital de emergencia, estoy al borde de la muerte, entro en un estado crítico, y en ese borde de la muerte clamo y le digo, oh mi Dios, muestra tu gloria a este miserable pecador, muestra tu gracia sobre esta vida indigna para que tú seas glorificado en todo, en vida o en muerte, Señor. Y Dios responde a esa oración. Y se me revela como el Jehová Rafa, como el gran Dios que sana y me sana. De hecho, mis hermanos, que a pesar que tú podías haber conocido a Dios como sanador, que puedes haber escuchado muchas veces acerca de este término Jehová Rafa, nunca lo habías experimentado como cuando te metieron al hospital en estado crítico o te entubaron y cuando Dios te sanó.
Nunca habías experimentado a Dios de esa manera. Nunca lo habías visto como el Jehová Rafa, como lo habías visto en esa condición tuya. En ese momento, mi hermano, mi hermana, si te ha pasado o has estado cerca de eso, te quiebras. ¿O no? Emocionalmente hablando, te quiebras. Y tú sabes que Dios ha hecho algo en ti. Tú eres la primera persona que eres consciente. Aún los médicos no saben que has sido sanado o sanada. Pero tú sabes que Dios se ha acercado a ti de una manera diferente y te ha sanado y ha sanado todo tu ser, y todo tu ser lo percibe, toda tu alma lo percibe, todas tus emociones lo percibe, y lloras y te gozas y adoras al Señor y le das gracia y lloras y le das gloria al Señor y lloras. ¿No es cierto? No somos pedazos de roca sin emociones, mis hermanos. Ese encuentro con el Jehová Rafa lo percibió toda nuestra alma y por eso reacciona a nuestras emociones. No quiero especular demasiado, hermanos, en estas reacciones emocionales, sino verlas a la luz de las Escrituras y cómo nos muestran las Escrituras que salen a flor de piel. Síganme con cuidado. Lucas capítulo 24. Voy a dar algunos ejemplos para que usted vea estas manifestaciones, las emociones que son importantes en los encuentros con Dios. Lucas capítulo 24. Usted recordará esos dos discípulos que iban camino de Maús. Después de que Cristo lo habían resucitado, pensaban que habían robado el cuerpo, no encontraron en la tumba el cuerpo, etcétera, etcétera. Usted ya sabe todas las bolas que se corrieron. El Cristo resucitado le sale al encuentro de todos los discípulos en medio del camino. Camina con ellos, se sienta con ellos por una invitación de ellos a que se quede a cenar en la casa de uno de ellos. Se sienta a la mesa. Y esto es lo que leemos en el versículo 30, ¿no? Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, toma pan, lo bendice, lo parte y les dice. Y les dio. Cuando eso vieron ellos, dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos, dice, los ojos y le reconocieron a Jesús, mas él se desapareció de su vista. Verso 32, y se decían el uno al otro, capte lo que se decía, decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón. Miren la expresión que utilizaron, ¿de qué están hablando? De su estado emocional. Con razón, dijeron, sentíamos que el corazón nos ardía de emoción. Su estado emocional cambió drásticamente al encontrarse con Jesús resucitado. Hay una percepción emocional en ese encuentro. No se puede negar. Sus emociones les preanuncian algo que están experimentando. Segundo ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, cuando el apóstol Pablo, ¿no? O Juan, perdón, está en la isla de Patmos, ¿no? Desterrado, cuando sintió la presencia del Señor, él estaba orando, un momento de oración en el día del Señor, un día domingo común, estaba ahí clamando, orando, y Cristo se le revela. Y puntualmente dice, Apocalipsis 1:17, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, no temas, ese asunto de caer como muerto. Y luego el Señor dice, no temas. Imagínense el estado emocional en el que estaba Juan. Juan estaba emocionalmente lleno de temor. Y fue tan fuerte ese estado emocional en el caso de Juan que lo dejaron sin fuerzas y por eso se cayó. Hay una percepción emocional en ese encuentro, mis hermanos. Tercer ejemplo, el gran profeta Isaías. Fíjese lo que sintió frente a la revelación de la gloria de Dios, el capítulo 6, que usted lo conoce, el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Imagínese cómo se sintió al ver la gloria divina. Ese hombre estaba, ya, acá terminaron mis días, ¿no? Emocionalmente estaba ya totalmente eclipsado, ¿no? Hay una percepción emocional en ese encuentro con el Señor. Finalmente, usted recuerda a Pedro, la pesca milagrosa. Pedro se da cuenta que estaba frente a Dios en persona. Y en Lucas capítulo 5, versículo 8, dice Simón, pero cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí que soy hombre pecador. Apártate de mí que soy hombre pecador. ¿Cómo cree que se sintió Pedro cuando estaba haciendo esto? Evidentemente estaba con mucho temor. Esa acción de caer de rodillas evidencia que se quedó sin fuerzas ante Jesús
nos muestra cómo estaba emocionalmente afectadísimo Pedro. Y por eso le dice lo que le dice, ¿no? Entonces, si se da cuenta, en estos cuadros había muchos más, podríamos todo el resto de la mañana estar revisando esto, y siempre hay una expresión emocional, hermanos, en los encuentros con Dios. No podemos ignorar esas reacciones de las emociones de las personas, de los hambrientos y los buscadores de parte, hambrientos de la presencia de Dios. Pero todas estas personas, mis hermanos, ahora voy aclarando para ir equilibrando la balanza, ¿no? Pero todas estas personas que tuvieron esta experiencia de tener un encuentro con la presencia del Señor, no se quedaron solo en el sentir a Dios, sino que terminan obedeciendo una palabra específica dicha por Dios a cada uno de ellos. Es decir, reaccionan a la presencia de Dios obedeciéndole, no solo sintiéndole. ¿Me entiende? Reaccionaron a la presencia de Dios no solamente sintiendo a Dios, sino obedeciéndole a Dios. Después de recuperarse del shock emocional al percibir la presencia divina, cada uno de ellos van y obedecen lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Necesitamos, hermanos, eh, mostrando todos estos ejemplos que son, digamos, ejemplos gratificantes, ¿no? De gente que tuvo encuentro con el Señor, tremendos encuentros con el Señor. Pero tenemos que ver la otra cara de la moneda, el lado opuesto de estas percepciones emocionales. Es necesario ver el contraste que nos muestran las Escrituras para enseñanza nuestra, para analizar e interpretar bien nuestras propias emociones en nuestros propios encuentros con el Señor. Entonces, esta es la otra cara de la moneda, ¿no? Dos ejemplos es más que suficiente. Éxodo capítulo 20. Tenemos el ejemplo de los israelitas que venimos analizándolo estas 16 semanas, como les decía. Dios lleva a la nación de Israel al monte Sinaí. Están a la falda, ¿no? Dios se manifiesta en toda su gloria. La presencia de Dios se muestra como nunca antes lo habían visto, ¿no? Éxodo capítulo 19, retrocedamos un capítulo para analizar esto un poco. Éxodo 19, versículo 18 y 19, solamente para que se den cuenta de lo terrible del momento, ¿no? Visualmente hablando, ¿no? Y emocionalmente. Todo el monte, dice Sinaí, humea porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno, dice, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía. Este es un cuadro de terror, hermanos, de terror. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos, oían todo, pero fíjese el estado emocional de las personas, ¿cuál era? Ahí avanza el capítulo 20, versículo 18. Capítulo 20, versículo 18. Estamos en Éxodo. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte humeando, observaban todo eso, y viéndolo el pueblo, dice, temblaron y se pusieron de lejos. Temblaron y se pusieron de lejos. Es evidente que su percepción emocional ante la presencia de Dios están sumamente afectados, hermanos, llenos de pavor, llenos de miedo, al punto que ese miedo es tan intenso que los hace temblar físicamente. Pero en lugar de reaccionar correctamente, es decir, oír para conocer a Dios y su voluntad, ellos prefieren alejarse, tomar distancia de Dios. Prefieren no oír a Dios. Están afectados emocionalmente, pero toman distancia de Dios. Mala decisión. Pero esa decisión está asociada a su estado emocional, no lo olvide. Toda decisión que tomamos, hermanos, está asociada a nuestras emociones. Ese es un ejemplo que vemos en la nación de Israel. Pero fíjese otro, yo no sé si llamarlo peor. Vamos al otro extremo. En las Escrituras, el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. De los 7 mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis. Este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y Dios le dice, yo conozco tus obras, le dice esta iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, por favor, lea con cuidado.
esta iglesia está siendo observada por Dios en su tibieza. ¿Se da cuenta? Eso es claro. Está observando su tibieza, no solamente espiritual, sino que esta iglesia es también tibia emocionalmente hablando, porque, porque ni era apasionada en su sentir para con Dios, ¿no? Caliente, ni tampoco era un témpano de hielo en su sentir para con Dios, ¿no? Fría. Creyó esta iglesia que el punto medio era lo que le convenía, pero no, se equivocó. Hermanos, cuando Dios nos manda a amarle, ¿no? Con toda nuestra alma, significa con todas nuestras emociones, es decir, apasionadamente. Ese es un mandato del Señor. Yo no estoy especulando, dijo el Señor, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Qué significa eso? Todas nuestras emociones. Y eso significa apasionadamente. Al Señor hay que amarlo apasionadamente, ¿no? Porque esta iglesia de la Odisea no está amando a Cristo con todas sus emociones y apasionadamente. ¿Por qué no? Porque esta iglesia ama más su propia gloria. Usted retrocede hasta el versículo 17, ahí en el mismo Apocalipsis 3, y usted se va a dar cuenta, Dios le dice, tú dices, le está diciendo el Señor, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Dónde está puesto el corazón y los ojos de esta iglesia? Obviamente en sus riquezas, en las cosas que tiene. Por eso dice, yo soy rico y no me y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y Dios le está diciendo, esto no es correcto. Y es esa la razón, por esa razón esta iglesia, a pesar que tiene la manifestación de la presencia de Cristo, emocionalmente está inclinada a sus propias cosas y gloria por lo que tiene. No sé si está captando esta figura. Esta iglesia, Dios está en esta iglesia. La presencia de Dios está en esta congregación. Pero ellos emocionalmente tendrían que estar involucrados apasionadamente con el Señor, pero sus emociones no están mostrando eso. Sus emociones están más pegadas a sus cosas materiales, a su propia gloria, a lo que ellos han obtenido. Ahí están sus emociones. Y por eso no han reaccionado emocionalmente ante la presencia del Señor, aún estando en medio de ellos, como reaccionó Isaías, como reaccionó Pedro, como reaccionaron Juan. Más bien han puesto la presencia de Dios al margen de sus vidas. Más bien han puesto la presencia de Cristo al margen de la iglesia. No están diciendo como Moisés, queremos ver tu gloria, Señor. No están diciendo eso. Queremos poseer más de ti, Señor. No están diciendo eso. Y eso lo hace notorio el Señor aún más cuando les dice en el versículo 20, que es el tiro de gracia, creo aquí, el versículo 20 les dice, he aquí, yo estoy a la puerta, está hablando Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando estábamos en plena Santa Cena, les dijimos, la mesa, la Santa Cena es un momento de intimidad. La Santa Cena es un momento de comunión íntima con el Señor. Miren lo que está diciendo el Señor. Yo estoy a la puerta. Estando en la iglesia, esta iglesia lo ha sacado al margen de sus vidas, al margen de la iglesia, porque emocionalmente ya no están apasionadamente en el Señor, están más apasionadamente en sus cosas. Tal manera que el Señor dice, yo estoy acá a la puerta. Y vuelvo a llamar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar. O sea, vamos a regresar al tiempo de intimidad, al tiempo que tú podías entrar a lo profundo de mi gloria y ser transformado en esas profundidades. Podemos estar reaccionando, mis hermanos. Escuche con cuidado lo que le voy a decir. Y hablando de nosotros, podemos estar reaccionando emocionalmente, igual que la iglesia de la Odisea, ante la presencia de Cristo. Existe la posibilidad de eso, mis hermanos. No queremos conocer más de la gloria de Dios. Preferimos tener al Señor en la puerta, al margen de nuestras vidas. Está ahí, pero está al margen de nuestras vidas. Porque estamos más involucrados emocionalmente con todo lo que hemos obtenido o queremos obtener. Y allí está nuestro deleite. En todas las cosas que estamos empujando para lograrlas, pero el Señor está al margen.
Hay alguien en esta mañana que se esté dando cuenta que lo tiene al Señor Jesucristo allí, al margen de su vida. Hace tiempo que lo puso usted al margen de su vida, que ha estado más emocionalmente involucrado con todos sus sueños, metas, proyectos. ¿A dónde va a ir a parar con todo eso sin Cristo? Le pregunto. Me preguntaban, ¿cómo puedo saber que el Señor está caminando conmigo? Ahí tiene usted la respuesta. Las emociones juegan un papel fundamental para percibir que el Señor está ahí. Mi involucramiento emocional con la presencia del Señor. Pero yo decía, tengo que equilibrar la balanza, hermanos, porque no quiero que después solamente o piense mucho de ustedes que hay que sentir a Dios, solamente hay que sentir a Dios. No estoy diciendo eso, mis hermanos, estoy admitiendo que hay que sentir a Dios, pero ese sentir tiene que estar en función de la revelación escrita de Dios. Y con esto respondo una segunda pregunta que, asociada a la primera, me han estado haciendo esta semana. No solamente me preguntaban cómo puedo ser que está el Señor caminando conmigo, sino cómo podemos conocer más a Dios. Bueno, la respuesta la acabo de dar a través de su palabra. A través de su palabra. Pero déjenme explicarles esto. Recuerdan que cuando empezamos el mensaje hace unos minutos atrás, yo mencioné que el deseo de Moisés de conocer más a Dios ocurre en un contexto de revelación de Dios mismo a través de su palabra. Y ahí está la respuesta. Ni siquiera Moisés se atrevió a pedir algo como querer conocer la gloria de Dios sin estar descansando sobre la palabra del Señor. Ni siquiera él se atrevió a hacer eso. No sé por qué nosotros sí. Moisés estaba afectado, hermanos. Emocionalmente estaba afectadísimo después de todos los encuentros que había tenido con el Señor antes de subir al monte Sinaí y mucho más cuando subió varias veces al monte Sinaí al encontrarse con el Señor. Pero démonos cuenta que Moisés no le pide a Dios que le muestre su gloria en base solamente a lo que está sintiendo Moisés. Él tiene unos profundos deseos por conocer más de Dios, emocionalmente hablando. Pero él no basa en lo que está sintiendo su petición en esos instantes, no. Su petición la basa en lo que Dios le ha dicho a Moisés. Es decir, la basa en la palabra de Dios. Si no, mire una vez más conmigo, ¿dónde nace toda esta conversación para que se dé la petición de Moisés delante del Señor? Fíjese dónde empieza esto. Seguimos en el capítulo 33, versículo 12. Versículo 12 le dice Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, salga a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, subraya eso, tú dices, está descansando sobre lo que Dios ha dicho. Ese está siendo su fundamento. Tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Le hace referencia a la nación de Israel, ¿no? Pero fíjese, mira, tú me dices, le dijo al Señor, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido. O sea, por 2 veces, ¿en qué está descansando Moisés? En cosas que Dios ya dijo. Está descansando sobre la palabra. Todavía no ha hecho la petición, está camino en hacer la petición que ya está en la mente de Moisés. Pero él no se va a arriesgar a pedirle a Dios ver su gloria solamente por lo que él siente. No, él quiere hacer esa petición fundamentado y descansando en lo que Dios le ha dicho. Cada respuesta de Dios, mis hermanos, a partir de estos versículos hacia adelante, cada respuesta de Dios le permite a Moisés conocer más y mejor a Dios, más y mejor a Dios. Es por eso que en la progresión de ese diálogo que tiene Moisés con Dios, llega un punto en que Moisés va comprendiendo el deseo de Dios. Ya no es el deseo entonces de Moisés, sino él va entendiendo cuál es el deseo de Dios. Y comprende, mis hermanos, por favor, no se despegue, capte bien esto, por favor, iglesia, comprende que no es Dios quien le va a ofrecer, como en bandeja de plata, entrar a las profundidades de Dios mismo para ver su gloria
y conocerle más y mejor. No, sino que ese deseo debe ser manifestado por el interesado. ¿Y quién es el interesado? Moisés. Entonces, de Moisés tiene que salir esto, no de Dios. La manifestación de la gloria de Dios no es impuesta, mis hermanos, a sus hijos. No es impuesta por Dios en nuestras vidas. No, Dios no la impone. Dios espera que nosotros anhelemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones, con todas nuestras entrañas, ver su gloria sobre nuestras vidas y que nosotros hagamos esa petición. Esta iniciativa nuestra, mis hermanos, Jesús la describió. Es tremendo este pasaje en Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Miren lo que dijo Jesús, lo traigo a recordatorio nuestro. También dijo Jesús, el reino de los cielos, ¿y qué es el reino de los cielos? Es el mismo Señor. Es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El mercader toma la iniciativa, ¿se da cuenta? Es el mercader. Nosotros somos esa persona. El mercader toma la iniciativa y busca esa perla. Él es el que busca la perla de gran precio. Y cuando haya esta perla de gran precio, vende todo, no le importa quedarse sin nada para obtener esta. La tomó a todo costo. La tomó a todo costo. Por eso Moisés le dice al Señor, después de entender el deseo de Dios, después de comprender el deseo de Dios, Dios quiere revelarse, Dios quiere darse a conocer, si no nos hubiera sacado a este desierto para tratar con nosotros y reformatear nuestro cerebro. Dios desea darse a conocer, lo he visto accionar aquí, allá, cómo se ha revelado en su carácter. Moisés comprende que Dios quiere mostrarse, pero el deseo de Moisés de querer conocer más de Dios tiene que ser manifestado de manera correcta. Por eso le dice, tú dijiste, Señor, y sobre lo que tú dijiste, yo me voy a atrever a pedir más. ¿No? Aparte, ver tu gloria, esa es la perla de gran precio. No me importa el costo que tenga que pagar, pero la quiero obtener, Señor. Eso le estaba diciendo Moisés. Entonces lanza su petición. Te ruego que me muestres tu gloria. Moisés va en búsqueda de esa gran perla, mis hermanos. No es Dios quien se lo ofrece. Moisés va en búsqueda de esa gran perla. Dios está esperando que hagamos eso nosotros. No que solo nos contentemos con recibir, con participar, la mesa, lindo, de todas las bendiciones que recibimos. ¿Quieres más de parte del Señor? Dios no te va a poner eso en bandeja de plata. Tú tienes que ir en búsqueda, tú tienes que pedírselo, estar dispuesto a pagar el precio. El mercader, ¿cuál es el costo de esto? Definitivamente, cuando Jesús estaba diciendo, encuentra esta perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía para comprarla. Es que, ¿cuánto cuesta esta perla? Y él, si vendo esto, el otro no me alcanza. Si vendo no me alcanza. Si vendo toda la casa, todavía me falta. Y si vendo todas mis propiedades, ahí recién tengo para comprar. Ok, me arriesgo. Vendió todo y fue y la compró. ¿Cuál es el costo para encontrarnos con la gloria de Dios, hermanos? Todo. Todo. Todo lo que somos. Dios no espera menos que eso, mis hermanos. Su petición, la de Moisés, estaba basada en lo que dijo Dios, no lo olvide. Lo que queremos decir, iglesia, es lo siguiente, que Moisés no solo quería conocer más de Dios, sino que quería experimentarlo. Dios le entendió muy bien, por eso le respondió ahí en el versículo 19, la respuesta de Dios fue esta: yo haré pasar todo mi bien, es decir, toda mi bondad delante de tu rostro. Bondad expresada, le dicen los siguientes versículos, bondad expresada en misericordia y en clemencia. Es decir, que Moisés iba a experimentar el favor no merecido de Dios. Moisés no recibiría por eso todo lo que cualquier pecador debería recibir, el justo castigo. No recibiría nada de eso. Eso es bondad, eso es misericordia, eso es clemencia de parte de Dios. Iglesia,
Este famoso escritor James MacDonald dijo lo siguiente, y es importante recordarlo: los genuinos encuentros con Dios, mis hermanos, tienen que ser medidos según esta medida. Es decir, nunca deben apartarse del ancla que es la palabra de Dios. Usted y yo quitamos la palabra revelada y solo nos quedamos con emociones. Nos podemos perder. Por eso MacDonald habla de la palabra como un ancla. Nuestras emociones, hermanos, nuestras emociones deben estar ancladas a la revelación escrita. Y a través de esa ancla podemos nosotros conocer más y mejor y tener esos encuentros sustanciales con la gloria de Dios. Hermanos, si en verdad anhelamos como Moisés conocer más y más a Dios, ver su gloria, entonces no debemos buscar ni conformarnos con sustitutos baratos. No debemos conformarnos solo con sentir algo para creer que conocemos a Dios o que está caminando con nosotros. No es suficiente solo sentir algo, hermanos. Aún nuestro Señor Jesucristo desea hacer lo mismo con nosotros que hizo con los caminantes de Emaús, te recuerdo. ¿Qué quiere Cristo? Él desea abrirnos las escrituras, como lo hizo con ellos, abrir nuestro entendimiento a través de ellas para que contemplemos a Dios tal como se ha revelado en su palabra. Así lo conoceremos mejor. Así nuestras emociones reaccionarán en base a lo leído en la palabra. ¿Estoy comprendiendo, iglesia? Recordemos que Jesús dijo, y son palabras que usted debe recordar, que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahí está, hasta Jesús lo dijo. Adorarlo, hermanos, es entrar en intimidad con el Señor. Pero es la adoración. Y al hacerlo, debemos hacerlo en nuestro espíritu, en espíritu. Si el espíritu es la parte que entiende, que se conecta con Dios. Si ese espíritu está muerto, no puede entrar a adorar así. Entonces, esa intimidad con el Señor debe ser en espíritu, ¿sí? Porque ha sido ya despertado a la realidad de Dios. El espíritu es la parte que tiene conciencia de Dios, es la parte que identifica a Dios como nuestro Señor. Pero el texto dice en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu está relacionado con nuestra alma, inevitablemente. Y nuestra alma va a reaccionar, estamos diciendo, emocionalmente a esos encuentros de adoración, amando a Dios o rechazando ese encuentro con Dios. Pero nuestra adoración no solo debe ser en ese nivel emocional, sino que Jesús dijo claramente, es en espíritu y en verdad. Es decir, tiene que haber palabra de Dios, verdad de Dios de por medio, porque la palabra revelada nos permite oír el propio testimonio de Dios hablándonos de cómo es Él. Y cuando yo recibo ese testimonio por la palabra de cómo es Él, entonces tengo un fundamento muy sólido para adorarlo. Lo adoro porque Él es santo, porque su palabra me muestra que es santo. Lo adoro porque Él es justo, porque su palabra me muestra que es un Dios justo, etcétera, 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 hermanos. ¿Se da cuenta? Pablo, el gran apóstol Juan, Moisés, reaccionaron ante la presencia de Dios revelada hacia ellos. Sus emociones obviamente salieron a flor de piel, respondieron a esa revelación, postrándose en tierra para adorarlo. Ahora, se postraron, Pablo, Juan y Moisés se postraron solamente porque vieron la gloria de Dios y eso los afectó emocionalmente, solamente por eso, no. Fue por lo que escucharon. Fue por lo que escucharon, hermano, palabra de Dios. A Pablo le dijo el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A Juan le dijo, yo soy el alfa y el omega. A Moisés le dijo, yo soy el que soy. Es esa revelación de sí mismo traída por su palabra a la mente y al alma de estos hombres, la que los hizo reaccionar emocionalmente, pero también racionalmente. Cuando Dios nos permite, mis hermanos, tener esta experiencia, si la buscamos de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser, Dios penetra en nuestros corazones y mentes por medio de la verdad de su palabra y echa fuera de nuestras almas la indiferencia, la complacencia, la tibieza, como la iglesia de Laodicea. Entonces, ¿qué podemos concluir, mis hermanos?
déjeme terminar en esta mañana. Creo que ha sido muy sustancioso ver esta experiencia de Moisés, esta experiencia emocional de Moisés. Pero Moisés no solamente quiere sentir a Dios. Moisés quiere experimentar a Dios, no solo desde el área emocional, que de manera normal va a reaccionar a las emociones, sino de manera presencial. Saber que el Señor está ahí en base a lo que Él mismo ha prometido, en base a la palabra ya dicha a Moisés. Moisés estaba descubriendo quién era Dios. Y cada parte del carácter de Dios que Moisés iba descubriendo progresivamente, no solo lo dejaba maravillado, emocionalmente afectado, sino lo dejaba con más hambre de Dios, con más sed de la presencia de Dios. Hermanos, Moisés conoció parte del gran poder del Dios Todopoderoso y se dejó impresionar por ese poder. Moisés conoció la paciencia de Dios y la mano dadivosa de Dios en el desierto al ver llover el maná diario y la carne que les trajo y el agua que les dio, y Moisés se dejó cautivar por esa gracia y por esa misericordia de parte de Dios revelada. Moisés conoció el celo de Dios, conoció la sabiduría de Dios, conoció la voluntad revelada de Dios y se dejó impresionar por todo eso, hermanos. Pero aún con todo eso, él quería conocer más de Dios. Y fue en búsqueda de más. Hizo la oración atrevida, pidió más de Dios. Y Dios se lo dio. Hermanos míos, iglesia del Señor, ¿cuándo es que dejamos de impresionarnos por la gracia y la misericordia manifestada diariamente sobre nuestras vidas de parte del Señor? ¿Cuándo es que dejamos de asombrarnos que Dios pusiera el pan diario sobre nuestras mesas? ¿Cuándo dejamos de asombrarnos de eso? ¿Cuándo es que dejamos de impresionarnos de que el Dios Santo, 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 venga a nuestro encuentro cada mañana en nuestros tiempos devocionales con Él? ¿Cuándo es que dejamos de impresionarnos, hermanos, al abrir cada mañana su palabra y escuchar lo que Dios tiene que decirnos? ¿Cuándo es que dejamos que nuestras almas ya no sintieran conmoción al saber que Dios nos está hablando cada día, cada domingo, cada jueves? ¿Se ha dado cuenta cómo podemos entrar a esos encuentros, pero no sentir nada para Dios? No dejarnos impresionar por Dios. ¿Cuándo fue la última vez que entró aquella mañana su devocional, abrió la Biblia pensando absolutamente embargado de emoción y diciendo, ¿qué tienes para mí, Dios, hoy? ¿O cuándo fue la última vez que entró un tiempo de oración? No solo hablo de la iglesia, sino en su grupo homogéneo, en su grupo de encuentro, y usted entró con esa expectativa, vamos a orar, Señor, ¿qué tienes que decirnos a tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que sintió, percibió o entró con esa actitud? ¿Cuándo dejamos de impresionarnos por la presencia de Dios, hermanos? ¿Cuándo ocurrió? Si usted retrocede en su mente, de hecho, que va a encontrar puntos claves, momentos específicos, cuando se empezó a enfriar. Y todo esto que hacemos pasó a ser una rutina solamente religiosa. Le llena en cierta manera, pero no le sacia por completo, porque la religión no va a saciarle. Solo Dios puede llenar todos los espacios a plenitud. Solo Cristo puede hacer eso. Oremos, por favor, ahí. Oremos por unos instantes. Señor, dígale gracias, Padre, por tu palabra. De verdad, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por mostrar nuestras almas. Por mostrar nuestras almas, Señor. Porque podemos entendernos a nosotros mismos en nuestros sentires para contigo. Yo no sé si alguien esté totalmente frío y que esa frialdad lo haya llevado por caminos peligrosos y se haya distanciado tanto otros de ti, Señor, que hasta cayeron en pecado. No sé cuántos estén en ese estado de tibieza que parecía una justificación, Señor, para esta iglesia de la Odisea, pero que no era justificatorio para ti. Tú no deseas a nadie tibio, Señor.
Somos apasionados contigo, no lo somos. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que no solamente necesitamos sentirte, sino que necesitamos, Señor, experimentarte en base a lo que tú mismo te has revelado a través de tu palabra. ¿Dónde más podríamos conocerte, Señor, si no es en tu revelación escrita? Ayúdanos a descansar en ella y sí, a emocionarnos por lo que leemos y descubrimos de ti. Sí, Señor, emocionarnos por lo que nos mandas a hacer. Gracias, Padre bueno, porque minutos antes de entrar al mensaje te decíamos, Señor, si tú has de ser nuestro galardón, si sin ti no vivimos, Señor, y si estamos dispuestos a perderlo todo por ganar la perla de gran precio para nuestras vidas, que eres tú mismo, entonces como Moisés estaremos dispuestos a pagar el costo que se demanda por obtener esa perla de gran precio que eres tú, Señor. Gracias en esta mañana, Padre bueno, que permites a tu iglesia no solamente sentir, sino analizar racionalmente las situaciones que cada quien estemos viviendo en estos tiempos, para hacer las correcciones, para tomar las medidas del caso, para evaluar correctamente, Señor, y para volver definitivamente tras tus pasos. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo preciado que nos da de reflexión, de meditación. Gracias, Señor, por tu palabra puesta a nuestro alcance. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.